Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Bueno, llevamos tiempo tocando tangencialmente de una u otra forma el espinoso escándalo Epstein y hoy por fin vamos a dedicarle un programa entero porque si bien Irán marca la actualidad, este escándalo tiene tentáculos de magnitud aún imprevisible y con consecuencias políticas aún imprevisibles. Nos acompañan en este estudio, les presento Diana Buitrago, periodista reportera en el programa En Société de France 5, trabajó en el primer caso Epstein. Bienvenida. Gracias. Lisel Quirós es historiadora experta en historia de feminismos. Bienvenida. Encantada. Que nos va a hablar mucho del tema de las víctimas. Lola Parra Cravioto, periodista independiente. Bienvenida. Muchas gracias. Y Tomás Ushón es periodista independiente especializado en fake news. Bienvenido. Qué placer estar con ustedes. Gracias. Epstein, el escándalo sin fin. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. Se cumplen 3 décadas de la primera denuncia en Nueva York contra Jeffrey Epstein que el FBI desechó en su momento. Ahora el caso del financiero pederasta es ya un escándalo de alcance global que llevó hace un mes al arresto en Reino Unido del expríncipe Andrés en el día precisamente de sus 66 cumpleaños. Recuerden que Epstein murió en su celda en 2019 en lo que el informe forense dictaminó como suicidio. Tejió una red de tráfico y abuso sexual con centenares de víctimas, muchas de ellas menores de edad, y una telaraña de vínculos con el poder y amistades que en muchos casos lo siguieron siendo después de que recibiera su primera condena en 2008. Las casas reales de Reino Unido y Noruega han sido golpeadas por las últimas revelaciones, pero también otros países, incluyendo Francia, las monarquías del Golfo, Rusia o Israel. Y de momento, pocas consecuencias de peso en Estados Unidos, aunque nadie da por sentado que este caso esté finiquitado por varias razones. Ya se ha convertido en un rompecabezas para Donald Trump. Leamos la prensa. New York Post bautiza como príncipe de las tinieblas al príncipe Andrés, detenido hace un mes en Reino Unido. Aquí en Francia, Liberación centra esta portada en una dirección en París, el 22 de la avenida Foch, donde Epstein tenía una de sus mansiones, de la cual vamos conociendo datos. El suplemento de The Guardian habla de un escándalo que no se irá, dice el rotativo británico. Los tentáculos del caso Epstein, como ven, se multiplican. Sabemos mucho, pero no todo. O quizás no sepamos todo lo que pensamos aún. ¿Cuánto sabemos del caso Epstein y, sobre todo, cuánto nos queda por saber, Diana? La gran lección de este caso es que, en realidad, cada vez nos enseña que no sabemos más de lo que pensamos. Es decir, hoy ya han pasado más de 7 años de la muerte de Jeffrey Epstein y han publicado hace menos de un mes 3 millones de páginas de documentos. Sí, hay una imagen que habla mucho de esos 3 millones, que si imprimimos todos esos documentos, la talla de estos 3 millones de documentos sería 3 veces más grande que la Estatua de la Libertad. Y otro ejemplo que nos habla mucho es que el New York Times asignó 25 periodistas hace más de un mes nada más para estudiar todos estos documentos. Así que apenas estamos en el comienzo de toda una investigación que tomará tiempo. Lisel. Absolutamente. Yo creo que este caso nos muestra que estamos frente a una red internacional con un gran peso en sí, con las implicaciones que tiene. Y hay que pensar, creo yo, también en la magnitud de las víctimas, porque hasta el momento sabemos, ¿no?, más de 1,000 mujeres y jóvenes mujeres, muchas de ellas menores de edad, y esto es un impacto entonces global, ¿no? El caso nos muestra que estamos ante una situación verdaderamente internacional. Luego vamos a profundizar en qué espacio se le está dando precisamente a las víctimas, como está señalando Lisel. Lola. El espacio que se le está dando a las víctimas ahora mismo, sobre todo en Estados Unidos, sí se le escucha un poco más. En Francia no se le escucha tanto, y también es cierto que cuando Epstein fue detenido y salió el primer Carnet Noir, donde estaban las direcciones, los contactos de las víctimas, se contactó a muchas víctimas francesas y nadie quiso responder. Entonces sí es cierto que con los documentos se le está dando mucho más énfasis a cómo pudo tejerse esa telaraña, si nos puede contar eso y quién estaba implicado. No se olvidan las víctimas, pero sí es cierto que al menos lo que se está viendo en la prensa se está dejando un poco, no quiero decir en un segundo plano, pero bueno, es esa telaraña por ahora lo que se está enfocando. Tomás, ¿cuánto nos queda por saber? Porque los demócratas siguen diciendo que lo fundamental, los documentos más espinosos, siguen sin ser publicados por el Departamento de Justicia.
Es lo que vamos a descubrir, lo espero, en las semanas y meses que vienen. El problema en el cual estamos aquí con este caso es que hay un problema de temporalidad. Hay el tiempo de las redes sociales que va al instante y que incluso pueden decir falsas informaciones. Sí. Hay el tiempo de la investigación periodista, lo dijiste, 25 periodistas en el New York Times y todavía no están al final de revisar todos los documentos. Hay el tiempo de la justicia y en esto hay un tiempo que nos falta siempre, que es el tiempo para dar la justicia a las víctimas. Y en estas cuatro tiempos distintos tenemos que manejarnos, tratar de entender y cuidarnos de creer cosas que queremos creer, pero por los cuales no tenemos hechos realmente para creer. Así que es muy difícil, muy complicado, pero vamos a seguir adelante y espero tener respuestas a nuestras preguntas legítimas en un caso real que no tiene nada que ver con los conspiracionistas que tú sabes que vigilo yo. Luego vamos a apuntar a eso, cómo se están moviendo los conspiracionistas en este tiempo y también todo lo que es la galaxia maga. Pero tan grave es la escala, la naturaleza, el carácter sistemático y el alcance transnacional de estas atrocidades contra mujeres y niñas. Así textualmente apuntan expertos de Naciones Unidas. La pregunta es, ¿cómo pudo asentarse durante tanto tiempo la impunidad de estos crímenes a escala mundial y sistemática? Porque hablamos no de unos años, hablamos de todo un sistema, que es lo que estamos descubriendo. ¿Cómo pudo durar tanto, Lisel? Es que es la prueba que justamente estamos en un sistema patriarcal que embarga, que implica a diferentes países y en la escala mayor. Aquí lo que nos muestra el caso Epstein es que estamos en el cenit del poder y ese poder es tan fuerte que tiene esa impunidad. No se hubiese dado de la misma forma en países de América Latina, en países de África y aquí, porque estamos en el centro del poder, la protección es mayor. Y es una protección que va desde el sistema policial, el sistema judicial, las redes internacionales de protección y por eso creo yo que todos los dosieres, los legajos no han salido porque hay mucha gente que podría estar implicada y que tiene interés en que no se sepa más y inundar un poquito las informaciones, sacar hacia, como en general se va a hacer en estos casos de sistemas, hay una protección de los más poderosos y luego poco a poco van cayendo, digamos, los que están un poco en la periferia, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver. Que hay algunos casos muy notables. Que caiga Andrés de Inglaterra no es algo menor. No, por supuesto que no. Es que llega un momento en que el caso es tan crucial, es de tanta envergadura que, bueno, ya no se puede ocultar, pero se va a tratar de hacer y va a haber todo un proceso. Ahora mismo no sabemos todo, pero pueden haber otras personas implicadas y van a aparecer. El caso Epstein muestra el horror de un depredador y sus conexiones, algunas ligadas a violaciones, otras probablemente conectadas, digamos, a la telaraña Epstein, pero sin este tipo delictivo. Entonces, lo primero habría que distinguir los que están implicados en lo que es la red de pederastia y los que se beneficiaron de sus conexiones poderosas. Lo que sí es que las revelaciones pasaron por el fango a las víctimas. Habría que distinguir, digamos, los de la pederastia con los de la red de influencia, ¿no, Diana? Así es. Y para el caso Epstein, lo complicado es que por ahora no hay pruebas tangibles de quién estaba en el caso de pederastia. En estos 3 millones de documentos hay muchos cambios, son todos los emails que él envió, pero eso no prueba nada y eso es lo difícil de este caso. Por eso judicialmente por ahora hay muy pocas personas que podrían estar en problemas judicialmente y yo creo que una de las cosas que Epstein lo protegió tanto, la impunidad de este caso, es por esa telaraña que él creó con personas de poder, con personas de dinero, y él sabía que mientras más personas de poder y dinero están involucradas, más protegido iba a estar. Muy interesante ese sistema. ¿Cómo funcionaba esa telaraña de poder, Lola o Toma? De una cosa que acaba de decir Diana sobre los documentos, no es solo que es cierto que por el simple hecho de aparecer en esos documentos no quiere decir que estemos implicados. Es importante. Pero hay documentos que no están ahí. No todos los documentos han sido sacados. Y de hecho ahí viene la acusación de una mujer
que dice que Trump abusó de ella, la violó cuando era menor. Es un documento que la prensa lo ha reclamado, ha dicho, esto no está aquí, hay que sacarlo. Y ahora, bueno, pues el Ministerio de la Justicia lo está revisitando. Hay otros documentos en los que está los nombres, pues se le ha puesto negro y no se ve. Habéis puesto antes una foto en la que se aparecen muchas caras negras. O sea, yo invito a entrar en los documentos, es muy fácil, hay informes, 10 páginas en las que todas las fotos se le ha puesto negro. No se ve nada. ¿Qué hace un periodista con eso? ¿Qué hace cualquier persona con eso? El caso al que se refería Lola es el de la mujer que alegó que Trump la obligó a sexo oral y que lo mordió para defenderse. Estamos hablando de los años 80. Los documentos no muestran si los investigadores consideran creíble o no ese relato. Trump siempre ha negado tener que ver con esto, pero no sé si sabemos más datos sobre este caso y hasta qué punto puede afectarle a Trump. Hay muchos documentos que no están corroborados. Entonces, claro, la prensa tiene que ir con mucha cautela. Claro. Por eso también es lento, y es lo que hablaba Tomás, que es lo que siempre ha sido toda la vida, un juicio paralelo de Claro. la investigación trabaja por una parte y los periodistas sacan de todo. Entonces, yendo con cautela, no se puede sacar cualquier nombre que aparezca en los documentos. Pero entendemos que quizá la administración, la Casa Blanca, también está jugando a esto, ¿no? Ha suprimido documentos también, ¿eh? Tomás. Seguramente que en los documentos que salieron hay una elección en lo que va a salir y lo que no va a salir. Y en lo que va a salir también hay la magnitud de documentos. Acuérdense de lo que decía Steve Bannon, un aconsejador de Trump. Decía que cuando no puedes contestar una pregunta o entrar en un debate, tienes que inundir la zona con, lo siento, Perdón mierda. por la expresión, el ventilador de mierda. Eso. Sí. Y yo pienso que esta primera salva de documentos sirve un poquito por eso. Es decir, que en un momento en el cual la administración Trump tiene problemas políticos internos adentro de Estados Unidos, es una manera de traer la atracción mediática en otro tema. Y eso es muy interesante. Lo que hay que decir en este caso es que sí hay un caso de dinero, sí hay un caso sexual. Y entre los dos hay la revelación de lo que no es una teoría del complot, pero sí que un verdadero complot de Epstein y de sus seguidores, amigos cercanos, que se arrangé, que se acomodaban. Que se acomodaran entre ellos para hacer dinero de una parte y crímenes sexuales de otra parte, quizás ambos, quizás de un solo lado, y vamos entrando en este ventilador para ver lo que puede salir, pero todavía es muy difícil distinguir entre los dos. Y no escuchamos lo suficiente a las víctimas y eso quizás es el más importante. De ello ahora. vamos a hablar, pero será vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Dochi et César. Smoking blue dream on my Kama Sutra. Bag lady, little messiah, little miss higher them hoes, then fire them. Natalia Doko. David Walters. Lynn. RFI. En Primera Plana, esta semana, analizando todas las derivadas del caso Epstein con 3 periodistas en este estudio, Diana Buitrago, Lola Parra Carabioto y Tomás Uchón, y una historiadora, Lisel Quirós. Hablábamos justo antes de irnos a la pausa de las víctimas, lo dejaba ahí Tomás. Vamos a profundizar en el tema de las víctimas. Uno de los casos más significativos de víctimas ha sido el de Virginia Giuffre, quien se suicidó el año pasado tras denunciar a Andrés de Inglaterra por ser víctima en 3 ocasiones de tráfico sexual cuando era menor.
Llegaron a un acuerdo en 2022, pero Andrés no admitió su responsabilidad. No sé qué muestra en este caso en particular, Lisel. En cuanto a las víctimas, lo que sabemos es que es un cuadro general de personas vulnerables, ¿no? Lo que buscaba el sistema era captar. Hay un perfil. Mujeres jóvenes, menores de edad o muy cercanas, ¿no?, a la minoría de edad, de clases populares, que no tenían muchos recursos, que no estaban muy conectadas, o sea, completamente desconectadas con relación al poder de esos hombres, que eran básicamente mujeres que respondían a criterios de modelos jóvenes, blancas, y que era ese es el perfil. Entonces, lo que podemos ver es cómo funcionan estos sistemas patriarcales de buscar, identificar a víctimas vulnerables para poder explotarlas. Y lo que también estamos viendo son los efectos, las consecuencias totalmente deshumanizantes, ¿no?, para estas mujeres, y el hecho que muchas de ellas se hayan suicidado, muchas de ellas hayan tenido que salir y que están hoy día con problemas psiquiátricos, nos muestra a qué punto estos sistemas no solamente son un tema de ejercicio del poder, sino también de efectos muy importantes para las mujeres, ¿no?, en términos de salud mental, de salud física, y esto es un problema global, social. La deshumanización de esas mujeres es algo más amplio que simplemente el caso Epstein, ¿no? Diana, la deshumanización de las víctimas. Las víctimas son las olvidadas de todo este caso. Las víctimas pasaron en un segundo, sino tercer plano en este caso. Hoy en día este caso se volvió totalmente político. Tenemos a los demócratas de un lado, a Trump, que como decía Toma, intenta vender humo, soltar humo para que olvidemos este caso. Y algo muy importante en la posición de Trump ha sido la evolución de su discurso. Cuando Jeffrey Epstein murió en celda, él decía, bueno, sí, yo lo conocía, pero no éramos tan cercanos. Luego, durante su segunda campaña en el 2024, él prometió a todos sus seguidores, a sus electores, que si él era elegido presidente, él iba a desclasificar todos estos documentos. Y obviamente la base electoral de Donald Trump era la que pedía, era todos estos conspiracionistas que pedían pruebas. Y una vez elegido, silencio, radio. Silencio. No hubo nada que pasara. Por mucho tiempo los periodistas le preguntaban, insultaba a los periodistas cada vez que le preguntaban sobre este caso. Y por una ley del Congreso fue que hoy en día pudo publicar 3 millones de páginas, pero que sabemos que faltan muchas. Tomás, el universo MAGA, Trump tiene un problema con el caso Epstein. Sí, y están descubriendo algo que se dice siempre, es que las promesas solamente comprometen a los que las quieren, el que las crean, lo siento. ¿Sí? Y en el caso de los MAGA, de los QAnon, estaban siguiendo, buscando esta red de pedófilos que gobiernan el mundo en secreto, que se toman sangre de niños, en toda esta falsa que viene del Pizzagate hacia todo el tema QAnon que nos llevó a hablar de la campaña Trump de una manera un poco especial. Hoy día lo que se muestra es que la persona que está la más metida en el caso Epstein es el presidente gringo, es Donald Trump. Y para los que creyeron que Trump iba a ser el salvador de estas víctimas, que iba a romper con ese supuesto sistema de pedófilos que gobiernan en secreto, bueno, se dan cuenta, o quizás no se dan cuenta, pero se van a dar cuenta que él está totalmente metido en el tema. Y va a ser muy difícil y muy complicado, y no sé cómo van a salir de esto. Otra cosa, cuando Trump niega ser implicado en un tema, les quiero recordar una cifra sola. Según PolitiFact, el más serio de los institutos de fact-checking en Estados Unidos, Trump es 3% de palabras ciertas y verdaderas en 2024. 97% del tiempo miente. Así que, ¿para qué lo íbamos a creer cuando nos dice que no estaba metido en eso? Es como si me dices, lo vamos a creer cuando dice que va a construir el muro que separa de México, y que este muro va a ser en Colorado, que es a 2.000 kilómetros de la frontera mexicana. Eso es un problema porque él siempre dice tonterías, falsas informaciones, y en ese tema necesitamos hechos, necesitamos cosas ciertas, porque es muy serio, es muy importante, y en un tema como este nos
impacte mucho la post-realidad, la post-verdad en la cual estamos viviendo hoy. Le ha costado políticamente a Donald Trump, disculpa, Sí. le ha costado políticamente a Donald Trump. Hoy en día, 3 diputados del campo MAGA no están de acuerdo y se han pronunciado públicamente contra Donald Trump. Eso es algo que había sido inédito en el lado de Donald Trump. Tenemos una diputada que renunció al Congreso porque se mostró del lado de las víctimas y tuvo mucha presión de la parte de Donald Trump. Lola. Yo creo que olvidamos que cuando empieza la conspiración era porque era una conspiración de que eran los demócratas los que estaban con Trump y los que estaban en esos documentos. Era de Hillary Clinton, si recuerdo bien. Era contra Hillary Clinton. Y por eso él quería abrir esos documentos y prometió que se iba a abrir esos documentos, como lo prometió también que iban a ver esos documentos de Kennedy. Es algo que le encanta. De la zona 51, de todo esto. Sí, que luego no estuvieron todos, pero bueno. Lo que se argumenta desde el Departamento de Justicia, que publicaba hace unos días nuevos documentos que incluyen informes del FBI, es que hay frases dentro de los documentos que pueden ser sensacionalistas, pueden no estar comprobadas. Pero claro, la secuencia política es que nos lleva a unas elecciones de medio mandato en las que Trump se juega mucho y los demócratas confían en que si pierde la mayoría del Congreso puede haber un impeachment con la base jurídica que venga del caso Epstein. No sé si creen que esa posibilidad se puede dar, ese cálculo. Lo esperamos. Lo esperamos. Y pienso que va a haber un movimiento en ese sentido. Conseguirán movilizar suficiente información, tener a jueces que estén dispuestos a lanzar el procedimiento. Esa es la pregunta que queda por responder. Vamos a tener que Volviendo al perfil de las víctimas, Lisel, es importante mencionar víctimas pobres, menores, vulnerables y blancas. Es decir, este caso tiene hasta el racismo incorporado. Totalmente, pero eso es algo que es constitutivo del patriarcado. Es decir, el patriarcado no va disociado o no está separado del clasismo, del racismo, del validismo. También podemos decir que esas mujeres jóvenes también respondían a unos estándares, unos cánones estéticos particulares. Entonces, todo esto es lo que nos muestra el caso. Es que yo creo que hay que leerlo no como un caso aislado. Efectivamente, es como lo más impactante, lo más impresionante para nosotros porque implica personalidades sumamente importantes. Pero lo que tenemos que ver es que es algo más general, ¿no? Estamos en un sistema que no es algo anecdótico y lo que podemos ver es que puede seguir implicando y personas pueden encontrarse hasta hoy. En la confección de ese sistema, una figura importante, Ghislaine Maxwell, ¿no? Así es, Ghislaine Maxwell era la expareja, fue pareja durante muchos años de Jeffrey Epstein y era una mujer de una familia muy adinerada, una mujer que tiene 3 pasaportes, británico, estadounidense, francés, que tenía contactos, tenía toda esta red de personas con dinero y ella fue la que introdujo a Epstein en este círculo, en esta red. Y ella jugó un papel muy importante con las víctimas porque ella era la que buscaba esas mujeres vulnerables, la que iba alrededor de los institutos, a esos lugares donde habían familias vulnerables, a buscar este tipo de mujer específica que sabía que le gustaba a Epstein y a todo su círculo y que le proponía de venir a hacer masajes a Jeffrey Epstein y que luego desencadenaban otras consecuencias. Sí, podemos agregar. Un pequeño... Es que cuando estamos hablando de sistemas patriarcales, no es únicamente hombres que funcionan entre ellos. También hay una alianza con colaboradoras. Con colaboradoras, y en este caso, el caso de Ghislaine Maxwell lo muestra bien, que son las que van a captar o las que van a preparar el espacio. Entonces hay una alianza también, el patriarcado es también una alianza con mujeres que están dispuestas a participar, integrarse por diferentes motivos, que pueden ser también de vulnerabilidad, sentimentales, pero en todo caso que no hay como una oposición hombres versus mujeres, ¿no? Efectivamente. En cualquier caso, estos documentos publicados en masa, de cualquier manera, han sido un poderoso carburante para el complotismo. Tomás, Lola, la pregunta, claro, como periodistas además, ¿cómo trabajar esa materia y darle sentido sin caer en lo tétrico? Es decir, esta cantidad ingente de documentos, ¿cómo los periodistas nos tenemos que enfrentar a ella? A los dos os pregunto. Lo primero de todo es evitar las redes sociales, y lo están haciendo muchos periodistas que trabajan en el caso, de evitar el juicio paralelo. Solo meterse en los documentos, pero es una masa, como ha recordado Diana, el The New York Times ha puesto 25 periodistas a trabajar en ello. Y muchos de los documentos tampoco revelan muchas cosas nuevas. Ya hay nombres que sabíamos que hasta que no salgan los documentos que faltan un poco, que le quiten la parte negra, tampoco podemos saber...
Toma. Para mí hay una idea un poco falsa alrededor del caso Epstein, es que no se habló del tema. Lo que se puede decir es que no se habló suficientemente del tema o que no se habló como nos queríamos que se hablara del tema, pero yo hice una búsqueda para ver cuántos artículos de prensa en francés, por ejemplo, han sido escritos desde 2019 sobre el caso. Son más de 200.000 artículos que provienen de 30.000 fuentes de información distintas. Es decir que la idea de los conspiracionistas que dice no se habló del tema no es cierta. La segunda cosa es que hay una distinta entre los que creemos y los que podemos comprobar. Y el trabajo de un periodista no es de hacer especulación, es de enfrentar los hechos y de los hechos de la investigación propia sacar conclusiones. Es lo que hizo, por ejemplo, el diario Mediapart, cuando se salió la primera salva de 3 millones de documentos. Bueno, en una semana se acabó el tema de Jack Lang. El exministro de Cultura francés, recordemos. Francesa, figura política bastante importante, no tan importante en el momento en el cual se conecta con Epstein, que de los años 80, y es también algo que hay que tener en conciencia. Es que, para mí, decir que hay un sistema Epstein es cierto. Decir que eso es el sistema es un poco más difícil. Le voy a hacer una pequeña comparación. Decir que Epstein es la prueba que todos los élites están comprometidos es como decir que los Simpson, el desanime, tienen la razón porque 53 veces en 800 episodios dijeron algo cierto. Sí, hay un problema, pero no es totalmente el sistema que estás roto, y eso es el peligro para mí, que se mandara a la democracia liberal en la cual vivimos, porque permitió eso, que la mandamos al fondo, y que eso no puede ser tampoco. Se acabó, que no me queda tiempo para más. Muchísimas gracias a los cuatro, ha sido un placer, y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.